Hola, Walter Chavero, desde Hola, Suecia, con Hugo amor. ¿Cómo estás? querido, Hugo querido de mi corazón, muchas gracias. Gracias por tu saludo, gracias por la oportunidad. Te saludo, te bendigo a vos y a toda la gente que está viendo este video. Muchas gracias. Bien, se darán cuenta, los que te escuchen y son argentinos, tenés un acento muy especial, tirando a Cordobés, cordobés. No sé si de Cordobés. Río Cuartense tiene algún acento especial, pero ese ya no lo distingo. Nosotros decimos que no, pero sí, cuando uno va a Buenos Aires habitualmente nos dice vos sos cordobés en el acto. Pero no tenemos tanta la esdrujulización como es el cordobés de la capital o del norte, ¿no? Claro. Pero sí, somos cordobeses, sí. Bueno, bueno, mira, voy a intentar poner el mapa de Suecia, Dale. este, para, para ver dónde está Suecia En en el Europa. mapa. Exactamente. Ahí está listo. Ya ahí salió, ¿ves? Ah, una Eso. maravilla. Mira vos. Pero yo digo, escúchame, si tomás un avión en Italia o en España, ¿cuánto tarda en llegar ahí? Y tenés 2 horas y media más o menos hasta el aeropuerto de Francia, hasta París. 2 horas Bien, 15. Mm. pero, Por ejemplo, mm, 2 horas 15 desde hasta París. ¿Y hasta España de, cuánto se? y no, casi lo mismo, hay 2.500 kilómetros hasta Barcelona. Así que por Claro, son ahí, sí, es un viaje de 2 horas y media más o menos. 2 horas y media. Así que ya ahí lo tenemos muy Y cerquita. económicos, ya que aquí los vuelos por Europa hay muchas líneas aéreas low cost y son accesibles y rápidas, por lo menos aquí Claro. desde Suecia, eh, Ryanair, Norwegian. Exacto. Estamos hablando de 50, 60 dólares, euros, Exacto. Ya más o menos. a partir de 50 dólares ya podés viajar. Mm. Bien, y ahí no se ve bien el mapa de Dinamarca, pero está cerca de Dinamarca ahí o está más Bueno, arriba. bueno, Dinamarca es parte de Escandinavia. Bien. Escandinavia lo forman Finlandia, Ujú. Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia. Son los 5 países escandinavos. Y sí, Claro. ahí se ve en amarillo, se ve Suecia, Ujú, a la izquierda está Noruega, y bueno, y lo ujú. que no se ve después allí, lo que sigue es Dinamarca. Dinamarca. Así Mm. que, bueno, ahí estamos un poquito de geografía. Pero contame, que lo que me contabas recién, contame algo de la relación entre el tema de la llegada de los misioneros y de suecos a Argentina. Contame algo de eso, Mm, así rapidito. es Yo interesante. estabas Mm. enterado, vos sabías todo el estudio hecho. Claro, Samuel Forsberg es un hermano sueco, un querido hermano sueco. Él era primo hermano de, de mi suegra, Anita Ujú, Forsberg, y fue misionero durante muchos años. Bueno, él hizo una recopilación muy, pero muy interesante acerca de la obra misionera sueca, puntualmente en Argentina. También ujú, incluye Brasil y Paraguay, ¿no? ujú, Y ya los primeros registros datan de 1890-91, ujú. donde se envió el primer matrimonio, el matrimonio sueco, a, justamente a la Argentina. Y de allí hay una catarata de misioneros, en su mayor medida suecos. Y también hay registros de noruegos y finlandeses, pero en su gran medida suecos, que llegan principalmente, como bien vos lo decías, al norte de Argentina,
pero también a Buenos Aires, también a Bahía Blanca, también a Rosario y también a Córdoba, provincia, digamos, la provincia de Córdoba, que Algunos en son las Mar del colinas. Plata. Mar del Plata he También, conocido. también en Mar del Plata, sí. Sí. Claro, claro. Yo lo que más Eh, me acuerdo la Asamblea de Dios sueca, pero deben claro, habido exacto. otras denominaciones, ¿no? Sí, sí, yo conocí esa asamblea y sí, sí, es famosa. Sí, no, hay muchos próceres suecos que, que son muy conocidos, pero en este libro se mencionan no menos de 100 o 150, una lista de 100 o 150 familias misioneras y Wow. la iglesia emisora, la congregación emisora, digamos, qué localidad, cómo se llamaba la congregación, Iglesia Filadelfia, Iglesia Pinkirkan de Uddevalla, todo lo que los hermanos en su momento ofrendaron, ¿no? Para sostener a ese misionero, inclusive comprar terreno, empezar a edificar. Bueno, es lo que yo te Ah, decía recién. cuando Entendemos, había- no había iglesias evangélicas en Argentina, casi. no, 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 bueno, el abuelo de mi señora, eh, Nils Erik Forsberg, también fue un pionero porque él llegó en creo que ahí en la posguerra, 48, 49, por esa fecha, y ellos se instalaron también primeramente en Bahía Blanca, después tuvieron en Mendoza, después tuvieron en Río Cuarto, ¿no? Donde de allí Mm, salió de esa congregación, de la Asamblea de Dios. mira. Este, sí, sí, fue muy fructífera, pero como yo te decía, lo que yo te decía recién, Hugo, que fue fructífero para este país, para esta sociedad. Claro, claro, decís vos, el haber enviado obreros para Claro, Argentina y para otros países así ha sido un bien para ellos, ¿no? Además de ser un bien totalmente. para... Creó una conciencia misionera en este país. De hecho, la hay, existe todavía, pero no en esa dimensión. Claro. Lamentablemente, Hugo, hay ya estadísticas. Suecia es uno de los países con menos evangelizados, por así decirlo. Está más Hoy. evangelizada la ventana 1040, todo el norte de África quizás Medio Oriente está más evangelizado que Suecia. Suecia se ha vuelto mucho al secularismo hoy en día. Claro, claro. Entonces nosotros tenemos como argentinos, evangélicos argentinos, tenemos una gran deuda de amor con los antepasados de estos que fueron, ¿no? Así es, De que así es. renunciaron. Bueno, entonces Este ahí ya libro, es una este libro, responsabilidad doble. este libro llega a mis manos hace muchos años, pero estaba allí engrosando parte de la biblioteca. Pero yo en el 2018 lo tomé, empecé a leer el libro y mientras leía el esfuerzo, el amor, la pasión de estos misioneros suecos, el Espíritu Santo me iba impartiendo algo que yo nunca lo había imaginado, nunca lo había pensado. Y un día yo le dije a mi señora, nos mudamos a Suecia y ella me dijo, vos estás loco porque no tenés idea de lo que es vivir en Suecia. Yo le dije, es probablemente, le dije, sí, pero Dios nos está enviando. Así que ahí en menos de un año empezamos con todos los trámites y bueno, vos sabés, Hugo, que teníamos los vuelos para enero y era diciembre y todavía no sabíamos a dónde íbamos a vivir. Y gracias a vos, que triangulamos con el hermano este ¿cómo se llama? Anders Carlson. Anders Corson, de ahí trianguló con Isaac, Isaac Carson, de acá de Restina, y allí terminamos nosotros, pero si no, íbamos a venir a vivir abajo de un puente, no sé. Fue muy, fue temerario, porque una familia de 9, sin Ujú. garantía, sin ingresos, Esto que es que comunicar, ¿no? Que tiene 7 hijos. y el sueco este le dice, bueno, mire, sí, sí, bueno, tenemos referencia de ustedes, sí, pero tenemos un departamento, dice, pero bueno, tendríamos que pintarlo, así que nos tendrían que dar que un año más. No, no, le digo, quédese tranquilo que nosotros vamos como usted. Y el departamento estaba impecable, pero para ellos le hacía falta una... Y allí llegamos con $3.000 o menos, Ah, con 1900.
$2.900 yo lo tenía, caímos en pleno invierno aquí yo con Bermuda, salimos de Ezeiza con 40 grados y en el bolsillo yo tenía $2.800 y, y una tarjeta de débito del Banco de Córdoba con algo de plata argentina. Pero fue bueno, si realmente lo hubiese pensado metódicamente, hasta si se quiere, con sabiduría humana, ¿no? Si hubiese dicho sabiamente, responsablemente, nunca hubiésemos salido de Argentina. Así que hubo Pero algo de esto enojo. se acrecienta la diferencia de que cuando ustedes estaban bien plantados, digamos, en cuanto a ministerio, casa, Sí, eso, sí. contame cuál era tu situación práctica en Río Cuarto. Nosotros teníamos casa propia, teníamos una empresa propia, éramos pastores de una congregación y 4 congregaciones satélites, digamos, congregaciones hijas allí en el sur de Córdoba. Y bueno, éramos esforzados, por supuesto, trabajábamos todo, pero no teníamos necesidades porque sabemos que muchos inmigrantes salen porque no les queda otra, ¿no? Porque, Claro. por, por diferentes motivos. No, nosotros dejamos todo, todo, todo y nos vinimos como, como el hermano Abraham. Salimos sin saber a dónde íbamos a Sí, sí. llegar. No, no, porque yo digo que tal vez pueda escuchar esta entrevista, la pueda estar escuchando otros pastores y seguramente, y decir, bueno, pero, porque a lo mejor hay muchos que tienen esas inquietudes, pero los miedos no, Sí, no, 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 te quitan las pocas ganas eh, porque los miedos son reales, no es que no, no, los miedos son ficticios, no, no, los riesgos son reales. Lo que pasa es que si Dios está en el asunto, como decir, si Dios me llamó, ¿qué voy a mirar riesgo? Este, totalmente, totalmente. y Nosotros charlamos con nuestros hijos, está bien, nuestros hijos eran más chicos, pero bueno, Federico tenía 19 años, de 19 todo para abajo, 17, 15, 13, 11, 9, 7 y Juan en 5 años. Así que le dijo, mire, esta es la situación. Y dijeron, bueno, vamos, si vos lo decís. Y sí, y así Juan, fue. ¿cuántos años tiene? 10, 11. Claro, tiene 10, ahora va a cumplir 11. Mirá vos, Juan, sí. Ya es sueco, sueco, Juancito, ¿no es cierto? Bueno, Sabe leer. ese justamente, bueno, ahora en diciembre, Dios mediante, estaremos por allá por Argentina. Y bueno, nosotros, imagínate, con más mi señora, una leona que está constantemente cuidando a los hijos, ¿no? Los cuidamos Ajá. muchísimo, pero evidentemente se han formado en una sociedad totalmente diferente. Y eso tiene sus beneficios y tiene sus Mm, no beneficios. Tratamos de minimizar lo negativo, pero en definitiva la sociedad sueca es una sociedad fantástica, Hugo, respetuosa, trabajadora, estudiosa, y ellos están tomando toda esa cultura, ¿no? Es así. ujú. Este, che, qué bueno. Bueno, pero contame cómo fue eso de la despedida de Río Cuarto y ese choque el primer mes en Suecia. Bueno, nosotros salimos en enero del 2020, Ajá. enero del 2020, y en un año resolvimos todo y se podría decir que 8 meses antes le comunicamos a la congregación. Y yo, bueno, veníamos llevando adelante un trabajo, gracias al Señor, interesante, y el Señor nos había prometido que iban a empezar a llegar muchas familias. Y de hecho empezaron a llegar familias, hacíamos mucha obra misionera, evangelística, perdón, obra evangelística, y llegaron muchas familias empezaron a llegar a la iglesia. Pero después se enteraron de que los pastores se mudaban a otro continente, quedaba otro pastor, y eso fue un choque para la congregación. Fue un choque Ujú. muy fuerte. Definitiva, muchos, como ocurre en Argentina, se enojan y se van a otra iglesia, ¿no? No es que no se vuelven Claro. extintos, pero sí se van a otra congregación, por lo menos se siguen congregando. Y nosotros llegamos aquí a una base de Jucum,
que está en Réstenes, y yo no sabía nada de sueco, Hugo, no tenía plata. La plata que teníamos la dejamos para por lo menos 3 meses de alquiler, y la iglesia, nuestra congregación nos daba los diezmos, no todos los diezmos, pero algunos diezmos, una parte de los diezmos durante un año nos depositó los diezmos de, no sé, ponerle unos 12, 15 hermanos, donde nosotros teníamos allí un dinero, y yo tenía una tarjeta de crédito y la iba utilizando, y después había una hermana que me pagaba ese resumen, mi hermano de sangre también me ayudaba, y Ujú. Aquí en Suecia también nos ayudaban, hasta que mi señora encontró trabajo, que era la que más posibilidades tenía por hablar un sueco fluido, ¿no? Claro. Pero fue difícil, aunque Suecia es un país generoso en ese sentido, ¿no? Porque al principio mi señor recibió una ayuda que es un bostadsbidrag, para la vivienda te dan una ayuda, ¿no? Una ayuda económica, Ujú. que después, cuando nosotros conseguimos trabajo, lo tuvimos que empezar a devolver esa plata, pero Ah, nosotros claro. nunca supimos de eso, nunca no vinimos por eso, vinimos porque Dios dijo que teníamos que venir y nada más. Bien. Y, y con el paso del tiempo, bueno, nos encontramos con una sociedad muy generosa, muy linda, y muchos hermanos nos ayudaban. Aquí está todo, el dinero está todo bancarizado, o sea que no se ve prácticamente el billete. Así que Ujú. para recibir plata, digamos, para recibir una ofrenda, tenés que tener un Swiss, tenés que tener lo que creo que en Argentina ahora es normal, la billetera, los monederos digitales, monedero electrónico, Ah, eso es como una billetera electrónica. Tenés que, ujú. tenés, tenés que tener un Swiss, y para tener el Swiss tenés que tener el Bank ID, y para tener el Bank ID tenés que tener toda una serie de requisitos que yo al Ujú. principio no tenía. Claro. Así que había que hacer todo, había que acomodar todo ese andamiaje, para que después viene un hermano sueco y agarra el teléfono, te pide el número de teléfono y te transfiere la plata ahí en el acto, ¿no? Pero al principio no teníamos esa posibilidad. Y Ujú. encontramos allí en Jucum una contención linda, nosotros también, nuestros hijos, trabajamos muchísimo, les ayudamos en sus obras que hacían ellos allí en Jucum de Suecia, le ayudamos en todo lo que nosotros podíamos, muchísimo, y bueno, por ahí salíamos a cortar el pasto, aquí en otra congregación, sí. Pero un tiempo muy lindo, muy Y lindo. todo- Ajá. Y mi señora se actualizó un poco y encontró trabajo ayudando a trabajador en una escuela. Es un Bien. sistema, el sistema sueco es un sistema bueno en un sentido, pero si no tenés ingreso y no trabajas, es muy perverso, porque la vida aquí es muy costosa. Los ingresos son buenos, pero el costo de vida es muy alto. Claro, claro, claro. Y entonces, entremos ahora al tema de la iglesia y Los cómo ministeriales, lo ministerial, eso sí. los ministeriales, nosotros siempre decimos, el día que nosotros nos veníamos, que salíamos un domingo de Ezeiza, el sábado de la tarde salimos de Río Cuarto, tenemos 600 kilómetros de Ezeiza, y allí en casa había un grupo de no menos de 300 personas, allí en la vereda, en la calle, saludándonos, y era un Ujú. río de lágrimas, era una cosa que no podíamos parar, porque se rompía el corazón, ¿no? El corazón natural, las emociones. Y Claro, llegamos aquí a Suecia y es como si alguien oprimió bajó el interruptor y se claro. apagó todo. Se apagó todo. Se apagó la comunión, se apagó todo, todo, todo ese anclaje evangélico, que yo muchas veces reniego de él, pero que yo nací en ese entorno. ¿Te das cuenta? Que
que es un entorno de una vida de iglesia muy linda, que, insisto, a veces no es fácil, pero por lo general uno termina extrañando esas cosas, estar en contacto con la gente, visitar a la gente. Teníamos reuniones nosotros, 2 reuniones el domingo de la mañana, domingo de la noche, y los martes, los jueves hacíamos ayuno, los martes esto, los jueves teníamos esto, los hombres, que los jóvenes, que las mujeres, que los niños, adolescentes, bueno, la vida que uno hace, ¿no? Y llegamos aquí y eso no, eso se acabó todo. Claro. Y sí, Se terminó los todo. congres lo primero que hicimos, por supuesto, es buscar una congregación, pero aquí todo es lejos, así que por ahí nos prestaban un vehículo de Jucum, pero no, bueno, hasta lo más sencillo, que era el hecho de ir a congregarse, resultaba difícil. Resultaba difícil porque son distancias muy largas, vivíamos en una zona muy rural, así que había que hacer Claro, 25 kilómetros para ir a congregarse. claro. Y, y las condiciones climáticas a veces no eran de las mejores. Así que, bueno, con vos me solías invitar mucho a unos Zoom de pastores que inclusive estaba Alejandro y Marta Rodríguez, creo que lideraban ese Ah, grupo eso de sí. oración. Así que participamos mucho con eso. Con, y son 5 horas de diferencia, bueno, ahora son 4, pero si no, en el otro horario hay 2 usos horarios aquí y 5 horas de diferencia, entonces por ahí era medio difícil mantener contacto con los hermanos de la iglesia, porque ellos querían que nos juntásemos a las 8 de la noche y ya eran las 2, las 3 de la mañana para mí, entonces, bueno, no era fácil. Claro. Bueno, ese es otro tema también, ¿no? El tema de los horarios, porque el Claro, único más o menos que podría coincidir que sería la mañana de acá, ¿viste? Mediodía de acá, para como claro, está, claro, como pero estamos haciendo ahora, ¿no? este sí Para mí, sería una hora. Sí. vos ya te estás yendo a dormir. Mira, nosotros como buenos argentinos y cordobeses no nos acostábamos nunca antes de las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, ni a hablar cuando estábamos en reunión, cuando estábamos en oración, era lo habitual para nosotros esa hora. Y ahora mi señora se ríe porque yo a veces son las 8 o las 9 y ya me voy a dormir como la gallina. Es que ya me da sueño y Claro, nos levantamos temprano, ¿no? claro, claro, claro. Ese es Acabamos. otro ritmo de vida, ¿no? Escúchame, y me decías también que hay mucha gente musulmana, ¿no? Ahí también muchos inmigrantes, Bueno, porque Suecia abrió mucho la inmigración.